Soy Joan Aicar, soy profesor de Historia, Filosofía, Religión en el Colegio Loreto Abat Oliba y nada, un apasionado por Gaudí, no solo digamos por todos estos grandes personajes siglo XIX, siglo XX que han creado un horizonte de verdad, de belleza, en un entorno difícil, en todo caso en un entorno de grandes transformaciones del mundo como fue el siglo XX. La fachada del nacimiento es un Belén. Se puede considerar tranquilamente un Belén, yo creo que sí. Aunque, claro, hoy en día la Navidad, que es la fiesta más celebrada del mundo, quizás, o no sé, aunque sea por número, ¿no?, de personas, aunque sea por gente, sea porque, ¿no?, buscan su significado o no, claro, pues quizás se ha banalizado muchas veces, ¿no?, se ha convertido en... Pero claro, es el anuncio de que Dios se ha hecho hombre, de que... porque aquí al final hay tres puertas, ¿no?, en la fachada. Hay la puerta de la esperanza, puerta de la caridad, que es donde está donde está el nacimiento, la puerta a la fe. Y entonces lo que vemos es un Dios que se ha hecho hombre para sostener la esperanza, la mirada de los hombres que buscan a Dios. Bueno, entiendo que de algún modo, ¿no?, cuando pues uno hace el Belén o hacemos el Belén en nuestras casas, es como es un Dios que ha entrado en nuestra cotidianidad, ¿no?, de que pues los millones de turistas que vienen, bueno, pues será por la belleza, será por la verdad que contienen, será por, no sé, porque le han dicho que tienen que venir, en una Barcelona, digamos, ¿no?, pues hoy en día transformada totalmente, ¿no?, esta cual empezó. Bueno, las referencias son las referencias que tenemos esto, ¿no?, de que Dios se ha hecho hombre y cómo toda la naturaleza o todas las personas que salen en las diferentes escenas quedan totalmente transformadas o provocadas por este acontecimiento. Es que el siglo XIX es apasionante porque se junta absolutamente todo. O sea, tienes desde, ¿no?, los santos, mayores santos, ¿no?, que de momento hemos tenido por aquí, y también, ¿no?, pues haciendo escuelas, ¿no?, San Rendituso, etcétera, etcétera. Pero también tienes pues esto, ¿no?, un trato muchas veces, ¿no?, hacia el obrero, pues muchas veces, ¿no?, falto de trato humano, de consideraciones. Bueno, la Sagrada Familia consigue unir a todos, consigue unir, o como mínimo, a mucha gente de diferentes estamentos, diferentes clases. Empezó en el siglo XIX, también un momento de grandes transformaciones en Barcelona, en España, y nace de la idea de una asociación, la Asociación de San José, de devotos de San José, para pedir perdón, de hecho, para pedir perdón por los pecados de la ciudad. Es un momento en el cual estamos en plena revolución industrial. Bueno, la asociación describe su preocupación por unos obreros peleados, ¿no?, con los amos, un hombre que se va alejando de Dios. Tenemos la Semana Trágica, tenemos el 36, la revolución o la persecución del 36, y en ese sentido ellos, pues ya, esta asociación, estamos hablando de 1870, está preocupada por este alejamiento entre el pueblo y la Iglesia. Ya se empezaban a ver, y había habido como ciertos actos, ¿no?, contra la Iglesia, también como chivo expiatorio, ¿no?, como culpable de los supuestos males, ¿no?, de la modernidad. Y también en este sentido, entonces, ellos deciden levantar un templo expiatorio. Y este es el punto, ¿no?, transformándonos nosotros, transformando nuestra mirada, somos capaces de transformar el mundo y convertirlo, ¿no?, en lo que debería ser. Y entonces ellos levantan el templo con esta idea. Entonces está financiado por la caridad, es decir, lo que la gente da voluntariamente para pedir perdón por estos pecados. Piensa que llegan a tener 500.000 socios. Sí, poca broma. La Sagrada Familia empieza a construirse, se pone a primera piedra el día de San José, de 1881. El primer arquitecto no es Gaudí, es Francisco de Paula Villar, es arquitecto diocesano. Lo que pasa en el 83 se pelea, o digamos hay diferencias de criterio con la Junta Constructora, o digamos con el patronato, y entonces se va, lo echan, ¿sabes?, las cosas que a veces pues cuesta. Y uno de los que estaban en la Junta, Joan Martorell, que había sido profesor de Gaudí, recomienda a Gaudí. Esto estábamos hablando de 1883,
Pero Gaudí, cuando coge el proyecto, ya, digamos, piensa otra cosa. Es lo que te decía. Él, está rehaciendo la cripta y en 1890 esta viuda da todo su dinero a la Sagrada Familia. Para Gaudí también es una señal. Y él, cuando coge el proyecto, él tiene un interés por la fe, pero su conversión real será a raíz del proyecto. De algún modo, él hace a la Sagrada Familia, pero también la Sagrada Familia lo hace a él, ¿no? En un primer lugar, bajo un interés profesional. También hemos de pensar que él es una persona, por un lado, muy sensible en sus obras hacia quien hace su proyecto. Y claro, él piensa, ¿no? Esto, por ejemplo, la Casa Batlló, muy sintomático, ¿no? Pues las manillas de la Casa Batlló se adecuan a la mano, a la forma de la mano, están hechas, ¿no? Esta ergonomía que él usa. Pues él se pregunta, claro, si en una casa vive, ¿no? Pues tal persona, ¿quién vive en la iglesia, ¿no? Y él llega a la conclusión o descubre que es una casa para Dios. Empieza ya a acudir a la liturgia, pero él empieza también a mirar la realidad como un signo de Dios. Pues quizás como, ¿no? Los grandes arquitectos medievales, sí. No es hacer un templo en un sentido como algo apartado, sino es donde se resume el universo, donde se transforma el universo, donde la naturaleza se pone al servicio del Creador. Entonces, de hecho, él cuando le dan el encargo, empieza un ayuno de 40 días de pan y agua. Lo que pasa es que su salud es débil. Después, explico un poco más lo de la artritis o la enfermedad que tenía. Y entonces, hasta que no viene el obispo de Vic, Torras y Bages, a decirle que pare, él no para. Que también es como esta figura del genio, del santo, pero del genio también apasionado que va hasta el final, que no tiene punto medio. O sea, si me entrego hasta el final. O sea, él ha de hacer suya la fe, o digamos, él quiere hacer suya la fe. Y se encuentra, claro, nosotros nos quejamos ahora, pero piensa lo que viene en ellos, una semana trágica, un entorno, digamos, pues esto era barrio obrero, todo el discurso que hacíamos antes. O sea, la Sagrada Familia no tiene que ver con este horizonte de burguesía, ¿no? o de un poder político que facilita. Es el pueblo que en su sufrimiento y con su fe, y Gaudí, digamos, ¿no? Haciendo puente, ¿no? Transmite todo esto. Sagrada Familia, de algún modo, también para él fue, no sé decir, como un signo de humildad. Tenéis que pensar que él era Eusebi Güell y compañía, él se convierte en arquitecto de la burguesía catalana. Y pensad lo que es en 1880, 90, que Eusebi Güell, el hombre más rico, más influyente políticamente, te elija como su arquitecto, ¿no? Predilecto. Te mete, pues eso, en todas las tertulias, estás en boca absolutamente de todos. Sus amigos te encargan sus obras. Claro, pues el señor Batlló o el señor Milá o pues el Calvet, claro, te dicen, bueno, pues haz esto, tienes X dinero, ¿no? Y te conviertes ahí en un referente, ¿no? Bueno, digamos que el orgullo, la vanidad, ¿no? Pues puede estar al acecho y de repente te encuentras una Sagrada Familia, primero, que no tienes el dinero cuando tú quieres. Es un dinero que, claro, te dicen, si las cosas van bien, tendrás dinero, si las cosas van mal, no habrá dinero. Y entonces él incluso entiende que la Sagrada Familia no es su proyecto, en el sentido que es algo que crea él, sino que él es un colaborador, ¿no? De ahí estas frases, ¿no? Originalidad es volver al origen, ¿no? O ¿no? Yo colaboro con el creador, ¿no? Dice, los otros copian. Uno solo puede ser original cuando vive esta relación o este diálogo con lo inmaterial, con lo trascendente, que convierte, digamos, en plastilina, no sé si la materia. Bueno, el hombre al final consigue no solo dominar la materia, sino transformarla también en la medida, o Gaudí lo creía así, y estoy de acuerdo, en la medida en que participa de algo de un orden superior. Y es lo que te permite, a su vez, respetar la materia profundamente. O sea, es decir, si te fijas, Gaudí recuerda la naturaleza, pero no imita la naturaleza. No es servil en este sentido, no es una copia externa. A él le interesa lo profundo, es decir, le interesan dos cosas, ¿no? Una, el orden de la naturaleza, con toda su geometría arreglada, ¿no? Tridimensional, o digamos, con el movimiento. Esto sería largo y complejo de explicar. Tema catenaria, ¿no? Como Dios ha construido en función de la gravedad. O también
todo el aspecto, ¿no?, de este diálogo constructivo. O sea, a él le interesa el momento en el cual las fuerzas de la naturaleza, digamos, chocan, o mejor que digamos chocan, entran en comunicación, en comunión entre ellas, ¿no? En diálogo, sí. Bueno, aquí hay dos partes, dos temáticas, bueno, hay muchas, vale, intento sintetizar. Una son signos, o digamos son animales, es la naturaleza que está abierta, o en todo caso alegre, por la presencia de Dios, ¿no? Porque Dios creador se ha hecho partícipe de su obra, ¿no? De hecho, está orientada hacia el este, y el sol cuando sale no ilumina esta fachada, ¿no? Y es bonito, yo solo lo he hecho una vez, ver cómo sale el sol y ilumina la fachada. Sí, la naturaleza es una naturaleza abierta, ¿no? Despierta, ¿no? Alegre, ¿no? Y entonces, bueno, es lo que gusta también, ¿no? Pues hay las tortugas, hay camaleón, la tortuga dentro de la naturaleza, lo que es fijo, lo que sostiene, el camaleón lo que es movible, lo que es cambio, y la naturaleza es ambas cosas. Por ejemplo, pone la naturaleza tanto de la zona, ¿no?, de Palestina, de Israel, como la zona, ¿no?, de Cataluña, como diciendo, Dios vuelve a nacer aquí y ahora, ¿no? Y entonces, en ese sentido, bueno, desde, por ejemplo, la Puerta de la Esperanza es muy curiosa, porque Gaudí nos pone la matanza de los inocentes, nos pone la huida de Egipto, ¿no? Que yo siempre a los grupos les digo, ¿por qué pone la esperanza todo esto aquí, no? No puedo hacer como con los grupos que les pregunto, y es interesante sus respuestas, ¿no? O a mí me chocó mucho que en la parte superior, en este el sufrimiento inocente, que al final, ya no digamos de los niños, ¿no? Los hermanos Karamazov, Dostoyevsky lo pone el ejemplo más claro de que a Iván, ¿no?, le hace rebelarse contra Dios. ¿Por qué los niños? O sea, ¿construirías todo el orden sobre el sufrimiento injusto? Y Gaudí lo pone aquí, ¿no? Se atreve con todo, como que dice, se ha atrevido con el anarquista, no se va a atrever con esto, ¿no? Y nos pone a la parte superior los esponsorios de José y María, ¿no? También aquí yo pienso en la figura de San José. Claro, te dice, no, tu hijo es Dios. Bueno, a riesgo de ser un poco herético, no me voy a meter ahí. Claro, yo, ¿no?, tengo una raíz pagana ahí, muy, muy viva. Claro, tú piensas, bueno, ¿no?, dinero, poder, sí. No habrá problemas que este niño no va a resolver. Y San José se encuentra la huida de Egipto. Sí. Claro, que al fin y al cabo, o sea, yo me tengo que ir. Sois vosotros los que os tendríais que ir. Y sí, se tiene que ir. O la misma crucifixión, ¿no? Digamos que... ¿dónde está la esperanza entonces? Entonces nos pone la Sagrada Familia. La esperanza es la Sagrada Familia. Gaudí provoca, ¿no? Después la caridad, es el nacimiento. Son estos ángeles, ¿no? Hechos por el Chugo Soto, que él se convirtió también haciendo la Sagrada Familia. Es uno de los escultores de la Sagrada Familia. Y digamos, bueno, yo no sé obviamente el resto, ¿no? Pero uno de los que ha vivido en primera persona de un modo más fuerte, más auténtico, esta mirada que también vivió Gaudí, ¿no? De una Sagrada Familia que al fin y al cabo, ¿no?, es la pregunta, a él siempre le hacen, ¿no?, la pregunta, ¿cuándo acabará la Sagrada Familia, ¿no? Y bueno, aparte de fechas, que bueno, se había dicho el 2026, pero bueno, sobre el discurso de la esperanza, ¿no? Sí, podemos poner mucha esperanza en lo que va a suceder, pero quién sabe, claro. Y ahora ya se ha cambiado por el tema del COVID. Entonces, en este sentido, él dice, ¿no? Sagrada Familia, su fin, que él dice aquí, ¿no?, hace un poco de toque oriental, sí. Pero dice, ¿no?, en la naturaleza, cuando una cosa está acabada, muere. O sea, cuando una cosa, digamos, ya no se mueve, dice, una cosa está viva a la medida que está en diálogo. A medida que está en diálogo con Dios, está en diálogo con los hombres, está en diálogo con la historia. Esto es Gaudí, ¿no? Y entonces, en este sentido, bueno, la caridad, más que introducir, digamos, ¿no?, un hecho externo, introduce la fe en el mundo. O sea, la fe empieza en el mundo en el momento en que Dios se ha hecho hombre. No solo externamente, sino en tu vida. Y has de responder ante un hecho que te provoca. Esto, por ejemplo, en la Puerta de la Fe es muy interesante porque está Jesús cuando con 12 años, bueno, claro, fíjate, ¿no? Abajo a la derecha están los padres, José y María, que además María está con las manos así, pero un poco como diciendo, pero hijo mío, ¿no? ¿Qué haces? Pero con esta sorpresa
de un Dios que se te presente de un modo... Esto, una vez me dijeron, ¿no? una frase, ¿no? No tengas miedo de cómo Dios se te va a presentar hoy. Ya. Y si Dios tiene algo, es que le encantan las sorpresas, ¿no? Y que... entonces un Jesús que con 12 años ya está desafiando la mentalidad del momento. A sus padres los primeros. También es muy interesante porque nos pone a San Juan, Bautista, y a Zacarías. Y abajo de San Juan está la visitación de la Virgen a su prima Isabel. Si cogemos la figura de Zacarías y la figura de María, parecen contradictorias, pero no lo son, ¿no? Cuando el ángel se le presenta a María, ella con su sencillez dice sí. Pero cuando se le presenta a Zacarías, él no lo ve tan claro. Bueno, no sé, no, a ver, ¿no? Como diciendo, Sí. bueno, digamos como, tengo ¿no? La queja, ¿no? Y entonces cuando le castiga, no sin hablar, pero le pondrá el nombre de Juan. No su nombre, Zacarías, sino el nombre de Juan. Y Gaudí nos lo pone ahí, nos lo pone en el momento, en un pergamino, que es que está escribiendo Zacarías el nombre de Juan, el momento que se fía al ángel, ¿no? Pero como la provocación que nos hace, ¿no? Es como decir, tú puedes ir a la fe como un tiro, ¿no? Como María, ¿no? Con la fe. Sí. Puede ser como, como el de aquel que dice, ¿no? Que le dice, no, ves a trabajar la tierra, sí. Que hay uno que dice que sí, pero no va, y el otro que se queja, ¿no? Que no sé, pero va. Y la Iglesia es todo, ¿no? La Iglesia acoge y abraza esto mirando a la sinceridad del corazón, ¿no? Y quizás, bueno, es la lucha contra el fariseo y el pecador penitente, ¿no? Claro, yo lo primero que os diría, bueno, buscar un guía, y un guía bueno, que os voy a contar. ¿Cómo se sabe cuando un guía es bueno? Antes de escucharlo. Bueno, lo puedes saber de varios modos, o por el boca a oreja, alguien que te diga tal, o porque, bueno, de algún modo yo diría que sea capaz de unir estos tres discursos, la parte arquitectónica, la parte simbólica natural, que la tiene, y la parte espiritual. Entonces es naturaleza, cultura y liturgia. Bueno, es que entre comillas considero tanto un error quedarse en la primera como que quedarse en la última. Es una fe que ha de tener que ver con lo cotidiano, no es una fe abstraer. Puedes explicar esto simplemente y obviamente que lo tiene, no, como un dogma de la fe católica. Pero ¿de dónde nace todo esto? Digamos que nace una vida, nace el corazón de Jesús, por decirlo así, y de nuestro corazón en este sentido, ¿no? Pero también sería un error quedarse en la parte arquitectónica, y esto lo he visto. Y después, por otro lado, es lo que os decía antes, no diría, no intentar saber hasta el último detalle de la Sagrada Familia, sino dejarse provocar por la Sagrada Familia. La Sagrada Familia te habla, ¿no? Lorca, Dalí, en su prólogo explica que Lorca vino a ver la Sagrada Familia acompañado de Dalí, perdón. Y entonces dice que delante de la fachada del nacimiento se tuvo que sentar. Dice oía como un griterío, decía, ¿no? Pero dice, se tuvo que sentar para escuchar bien lo que la Sagrada Familia le estaba diciendo, porque la Sagrada Familia le estaba hablando, ¿no? Y Dalí, de hecho, ¿no? En el prólogo dice, ¿no? A Gaudí lo empezamos a entender por los 5 sentidos. En la oída, ¿no? Pone este ejemplo de Lorca, ¿no? Pues se dejen provocar, que dejen escuchar, que se dejen sugerir por lo que Gaudí, ¿no? Por lo que Dios, ¿no? Por lo que el arte, ¿no? La belleza les está diciendo, ¿no? Y dice, mira, un hombre santo, no por su obra, sino Miguel Ángel sería santo, Miguel Ángel la Capilla Sixtina, es decir, realmente dio la fe con una belleza, una verdad, pero uno no es santo por su obra, es santo por su vida, es santo por su fe, decíamos, o sea, no por su obra, pero tiene por qué ser espectacular, puede ser la obra, ¿no? Pues hay santos que han vivido simplemente su fe de un modo cotidiano, ¿no? Para mí Gaudí es santo, no es santo solo por la Sagrada Familia. La Sagrada Familia es fruto de una experiencia. Por eso me gusta mucho explicar la Puerta del Rosario y después ver el interior de la Sagrada Familia. Y me acuerdo también otra cosa que siempre me ha provocado mucho, que decía Basegoda, es que esto quizás para el investigador o para todo en la vida, ¿no? Él que es el gran Gaudí, en el sentido de hecho el gran Gaudí, ¿no? Es el saber enciclopédico, ¿no? Gaudí. Y decía, ¿no? Me acuerdo, yo compartí, en ese sentido iba a su casa, ¿no? Cada semana, por X circunstancias, ¿no? de la vida, a verle, y hablábamos, y me acuerdo que tomábamos una cerveza, no sé, era fascinante. Y me acuerdo que me decía, yo digo, bueno, usted, ¿no? Ya que ha investigado todo, ¿no? Pues, ¿qué conclusión saca? Me dice, solo una, ¿no? Y dice, tengo la sensación de que Gaudí escribió una carta en 1926
y dice, y que aún está sin abrir. Parece fascinante llegar, ¿no?, uno a investigar y darse cuenta que se ha acercado, pero que el misterio sigue siendo misterio, ¿no? Que Dios sigue siendo Dios, ¿no? Y que solo somos simples aprendices que hace esto siga siendo apasionante, ¿no?